Hola, bienvenidas. Hoy toca corte bob cortito, para pelo fino y rizado y para cualquier tipo de pelo. Este corte es muy sencillito y lo puedes hacer en casa tú misma. Me he traído a mi amiga, que es la que ya conocemos, mi Gwendolyn. Ahora lo que vamos a hacer es que desde la parte de arriba de las cejas, de la parte superior del arco de la ceja, vamos a trazar una línea que llegue hasta la coronilla. Desde donde empieza el arco de la ceja, trazamos una línea, cogemos con los primeros huequecitos del peine y vamos haciendo así. Vamos pasando por la coronilla. Y ahora también aquí. Desde el arco de la ceja, una línea que vamos a unir con la otra línea en la coronilla. Os lo pongo aquí, que lo veáis así. Hacemos más recta. La hacemos más recta. No tengáis miedo, os lo voy a sacar con todos los defectos de pelos y todo que salga para que veáis que se puede hacer, que no es tan complicado, que solamente se necesita un poquitín de paciencia y ya está. Esto es un corte de pelo en casa, no es un corte de pelo profesional que te harían en un salón de peluquería con unas profesionales y unas expertas, pero para hacértelo en casa, si te apetece, si no tienes tiempo, si solo tienes libre el domingo, si tu pelo, como es mi caso, es muy delicado y has tenido muy malas experiencias con las peluquerías, vamos a ver, esto no trata de demonizar a las peluqueras. O sea, hay muy buenas profesionales, pero yo tengo que reconocer que mi pelo es muy débil, es muy complicado, y para echarle la culpa a alguien me la he hecho a mí misma. Me apaño bien yo sola porque sé cómo es, sé cómo lo tengo que tratar y me lo voy moldeando a mi gusto. Aunque en mi caso, en el pelo rizado o rizondulada, como soy yo, ondulizada, aquí cabemos todas. El problema que tenemos es que el patrón de rizo se rompe dependiendo de cómo lo cortes. Hay que seguir el patrón del rizo y también hay que tener en cuenta, para cortarnos el pelo, las zonas que tenemos onduladas, que se nos van a quedar más largas, y las zonas que tenemos rizadas, que se nos van a quedar más cortas. Entonces vamos a una peluquería y una peluquera sabe cómo hacer un corte de pelo. Pero si queréis que os sea así sincera, creo que todas las que tenemos el pelo ondulado o rizado deberíamos ir a una peluquería de método curly. Porque ya sabemos nosotras que el patrón de rizo no es el mismo en todas las zonas de la cabeza. Y ellas ya lo entienden. Nosotras, como estamos aprendiendo ahora de eso, ya sabemos que el patrón de rizo varía en cada zona de la cabeza y por eso a veces hacemos un corte de pelo estándar y se nos quedan zonas más largas que otras. Porque son las zonas que se han rizado más y las zonas que se han rizado menos. Por ejemplo, un patrón de rizo ondulado no puedes cortar más corto, o yo no cortaría más corto de donde se me hace la onda, porque entonces llevarías pelo rizado y pelo liso a la vez. O sea, es un cúmulo de detallitos que las que vamos metiéndonos en este mundo y vamos aprendiendo, pues ya lo tenemos asumido y podemos hacerlo en casa a sabiendas de las características de nuestro pelo. Cuando cortéis pelo ondulado, tenéis que tener en cuenta dónde empieza la onda de vuestro pelo. Y si cortáis más cortito de esa onda, ver si se hace onda, probar en un mechoncito, ver si se hace onda, aunque cortéis antes de llegar a la onda, o si necesitáis ese largo de pelo para que haga onda. Entonces ya sabéis que a lo mejor esa zona la deberéis cortar un poco menos, y si no, observar, cortar un mechoncito que podáis observar.
cortarlo más arriba de donde se os hacen las ondas, secar y ver si se ondula. Si se ondula, bien, cortáis el largo que queráis. Si no se ondula, porque a veces hay pelos que necesitan una longitud para ondularse. Por ejemplo, hay pelos que necesitan 2 dedos por después de la raíz, 3 dedos, 4 dedos, depende, eso lo tenéis que observar, porque si cortáis menos, entonces el pelo se os quedará liso. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Vamos a hacer un corte de pelo cortito. En mi caso, si yo me lo cortara, que yo tengo la parte de arriba ondulada y todo el resto, este mechón que estoy cogiendo, en mi caso, no sé si serán más casos, pero yo os pongo mi patrón de rizo, esto que estoy cogiendo en mi parte ondulada. Entonces, esto sería lo que yo más largo dejaría. Esto es cortar el pelo en casa, es prueba y error, pero cortar poquito. Si cortáis de poco a poco, no os vais a equivocar. No hace falta que os pongáis o cortáis. ¿Voy a cortar todo esto? No, cortar poquito. ¿Que veis que os gusta? Pues el siguiente metéis más la tijera. Porque para cortar siempre se está a tiempo. La cuestión es, no cortéis mucho, ir cortando poco a poco, si os gusta. Cuando cortamos poquito a poco ya no nos arrepentimos, porque dices, bueno, pues no me gusta, pero he cortado tan poquito que crece y ya está. El próximo corte no me lo hago así. Este lo vamos a hacer así, a 4 dedos de la rayita de la coronilla, ¿de acuerdo? O menos, para que no se nos quede así, ¿de acuerdo? Lo echamos para adelante, lo sujetamos y ahora el siguiente vamos a coger toda la zona occipital. El siguiente trazo es desde donde empiezan la parte de arriba de las orejitas, recto, ¿de acuerdo? Aquí hay una franja que es de occipital a occipital y aquí vamos a hacer una rayita recta. Vamos cogiendo que se nos quede una parte recta. Mi intención no es hacerlo perfecto, cortarlo y que no se vean los defectos mientras lo estoy haciendo, no. Mi intención es que veáis que cuesta un poquito hacerlo, pero que no es imposible, que es una cuestión de paciencia, que me está costando coger tanto pelo porque esto es plástico y es un pelo muy rígido, pero si tenéis mucho pelo, las que tengáis mucho pelo y que sea grueso, os va a costar a lo mejor lo mismo, no sé ponerme en vuestro lugar porque no sé lo que es tener mucho pelo y el pelo grueso, pero creo que sería como esta sensación y aún así se puede hacer, solamente es despacito y con paciencia. Y las de pelo fino ya sabéis que acabamos pronto, lo cogemos bien y ya está. Esto es para todas. Para las de pelos liso, también puede servir, pero tenéis que perfeccionar muy bien el corte, porque a nosotras si se nos queda un trasquironcillo, se nos disimula, a las de pelo ondulado o rizado, pero a las de pelo liso se tiene que ver muy pulido. Y sí que tenéis que desfilar las puntas. Las de pelo rizado no desfilamos puntas, porque al desfilar puntas lo que hacemos es, los rizos se forman en mechoncitos. Los rizos no es un pelo solamente rizado, es un patrón de rizo que va por mechoncitos. Entonces, si nosotros desfilamos con las tijeras, podemos correr el riesgo de cortar un patrón, un mechón de eso y deshacerlo. Entonces se deshace el rizo. Esa es la razón por la que el pelo ondulado o rizado no se puede desfilar o despuntar. Si luego, cuando lo tengamos secos, vemos que con las coletas a lo mejor alguna zona se nos queda un poquito más lisita que otra o le cuesta un poquito más rizarse que otra, al siguiente lavado os lo arregláis y cuando tengáis terminada la definición, veis la mechita que se os ha quedado menos rizadas y cortáis en oblicuo, así, cogéis el pelo y cortáis así en oblicuo en la misma dirección de la onda de vuestra mecha, ¿de acuerdo?
para que vuelva ese patrón de rizo, que a lo mejor hemos deshecho pero ya veis, serán patrones sueltos. ¿Veis qué patrón tiene ese mechoncito? Y lo seguís haciendo así, cortando la forma de la onda de ese mechoncito rizado. Hacéis así en la puntita, ¡plaf! Y ya el solo se rizará. Como está esta línea, así, recta, y justo en el centro, el otro lado se hace igual que este, para que lo veáis claramente. Por ejemplo, estos son cortes que hicimos en el flequillo anterior. Lo dejamos suelto, ya lo arreglaremos al final. Y aquí, a 2 dedos por debajo de la raya de arriba, ponemos la goma que sujete bien. Bien, ya tenemos. Dejamos que salgan los pelos que cortamos, no pasa nada, eso lo arreglaremos después. Otra pinza. Y sujetamos. Y ahora ya es la última. La última es lo que queda. Coges estén todas en la misma línea, las 3 coletas en la misma línea. Lo que no queremos es que estén una más para allá, todas en la misma línea, en el centro de la cabeza. Y ahora cogemos la última coleta. A partir de aquí ya es la parte más sencilla. Mirad, las divisiones. 1, 2 y 3. ¿Las veis bien? Estas son como tiene que quedar. 1, 2 y 3, la de arriba. Y así está de perfil. ¿Lo veis? Creo que voy a echar un poquito más para atrás esta de aquí. Bien, pues ahora el siguiente paso es ir cortando capas. Y empezamos por la de abajo. Voy a mojar un poquito porque hay muchísima cantidad de tela. Y ahora decidimos cuánto queremos cortar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si queremos hacer una melena larga, una melena media estilo bob, cortamos este trocito y ya está. Eso es una melena larguita. Una media melena cortaríamos por aquí, cortaríamos todo este trozo. Y yo que quiero hacer una melena cortita, voy a cortar por aquí, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer para ayudarme es, y que os aconsejo, es poner otra gomita para que nos junte todos los pelitos y nos sea más cómodo, a la altura de donde queremos cortar. El dedo que manda es el dedito gordo, el dedo que manda el corte, el dedo que dirige el corte. Y yo voy a cortar voy a arreglar el corte. Vamos a ir igualándolo, que se vea todo igualadito. Luego siempre sabéis que cuando ya lo soltamos y eso, siempre un retoquito hay que hacer, ¿eh? Pero yo os guío, yo os acompaño y os digo cómo lo haría yo. En nuestro caso, pelos onduladas y rizadas lo dejaríamos así. Pelos lisitos, desfilar. Despuntar, porque pero yo os digo, este corte de pelo es más para ondulado, el que yo estoy haciendo es más para ondulado. Los rizos necesitan un poquito más de que sea más pulido. La siguiente coleta se corta así. Esta la ponemos así en línea recta y esta, veis que aquí hay como un triángulo. ¿Veis ese triangulito? ¿Veis este triángulo que se forma aquí? Pues tenéis que hacer ese triángulo, este en perpendicular, este que caiga encima, y donde corta, donde se juntan, es donde hay que cortar la coleta de arriba, ¿de acuerdo? Vamos allá. Iremos cortando poco a poco, no, ahora la voy a cortar otra vez porque no... Estos pelitos hay que cuidarlos. Ya sabemos que vamos a hacer un corte de pelo cortito. Bueno. Todavía me falta cortar más, he sido prudente.
Si no os apañáis así, gomita, que se os juntarán todos los pelitos. Cortamos. Creedme que a vosotras os va a costar menos. Este pelo es plástico y está muy duro. Así que os puedo asegurar que si yo con este pelo he podido, vosotras podéis. La gomita, voy a quitar la gomita para igualar más. Cortar un poquito y dar la forma del corte. ¿Qué os gusta? Metéis la tijera ya, lo que queráis. Hecho. ¿Veis? Ya están a la misma altura. Perpendicular, perpendicular. Y ahí está el triangulito. Donde se juntan es donde se corta, ¿de acuerdo? Y se queda así. ¿De acuerdo? ¿Lo veis bien? Esto pararlo, si queréis verlo, se tiene que ver así. Así es como se tiene que quedar la forma si ponéis un peine y lo veis así, ¿de acuerdo? Ahora vamos a cortar el último. Vamos a usar también otra gomita porque nos dará una guía para seguir y será más cómodo. Bajamos lo que haga falta y aquí también. Esta recta. Y donde se corten, aquí, donde se juntan aquí a las puntas, tienen que ser con las puntas, ¿eh? Las puntas es donde tocan las puntas del mochete de abajo, cortamos. Bien. Todo como vemos, falta un poquito. Ponemos recto y ya están a la misma altura, ¿vale? Ponemos recto otra vez. Esto es lo que tenéis que ver. Este recto y este así. ¿Veis la forma? Así. Como esta muñeca no tiene el pelo muy rizado, pues la tengo que despuntar. Las que tengáis pelo ondulado, bastante onduladito y rizado, no despuntéis. Momento de soltar coletas. Peinamos. ¿Y qué nos encontramos aquí? Aquí ahora hay que pulir un pelín. Las mechitas que se han quedado así, más puntitas, así, hacéis así. Siempre se os va a quedar mechoncitos que no se han cortado bien. Pues no os preocupéis. Ya sabéis, seguir la guía del pelo. Hacen como un triángulo en la nuca. Y el triangulito está aquí, justo en medio de la nuca. Mirad cómo se me ha quedado a mí de imperfecto, no pasa nada. Seguimos el corte del pelo, ¿vale? Esta muñeca también tengo que deciros que es que aquí tiene poquito pelo y aquí a este lado tiene un montón de pelo. Y tiene aquí en este lado, le empieza más en la frente, o sea que me ha salido un poquillo defectuosa. Pero es la que tengo. Y aún así la podemos apañar. Tenéis que tener en cuenta que el corte bob hace un pico en medio de la nuca. A ver, aquí hace un pico así. Donde empieza, hace un pico así. Donde empieza el corte, hacer la graduación, hace un piquito. Y es lo que tenemos que pulir aquí. Ya está, no tiene más. Ahora quitamos esta. Mirad cómo ya vamos viendo. Unos pelillos que se han quedado ahí sueltos. ¿Los veis? Esto es muy fácil de quitar porque es superficial. Son muy superficiales. Mirad. Y esta en el pelo rizado ni se ve. Pero para llevarlo bien lo hacemos, ¿eh? Aunque no se vea, lo hacemos bien.
el pelo llevarlo bien, aunque no se vea. Esto hay que pulirlo. Son siempre pelitos que se pierden ahí en la coleta. Y es sencillo de hacer, ¿eh? No os preocupéis que es sencillo de hacer. Ya vamos viendo la línea oblicua y en el otro lado también. Y es un corte que luego podemos ir siguiendo el borde. Es tan sencillo de hacer que luego cuando vamos soltando la coleta podemos ayudarla siguiendo el bordecitos, porque ya está marcado. La línea oblicua ya está marcada. Entonces es tan sencillo como ir haciendo eso. Las coletas son una guía que nos da cómo tiene que ser el pelo el corte de pelo, pero luego mirar. Es que nos deja la guía tan fácil de seguir que solo tenemos que hacer así. Solo tenemos que seguir el caminito para ir igualándolo. ¿Lo veis? Quitamos la coleta de arriba. Dejamos que el pelo caiga para sus lados. Vamos a ver, vamos a ayudarlo un poquito. Y vamos a hacer lo mismo que en las otras. ¿De acuerdo? Aquí sí que haremos la raya. Aquí ya sí que le daremos la dirección que queremos que lleve el pelo. Esta muñeca ya tiene muy marcada la raya en medio. Entonces no puedo, le voy a dejar la raya en medio. He pecado de cortar poquito. No pasa nada porque ya tenemos la forma. Y la forma ya nos va diciendo cómo. Cortamos esto que sobra, que además se ve transparente. Justo lo que se ve transparente, lo que se transparenta es lo que hay que cortar. Cuando veáis cortes de pelos así, o sea, no salen de las coletas perfectos. Lo arreglan un poquito y luego lo pulen y luego os lo enseñan. Pero yo os estoy enseñando lo que os va a pasar y cómo podéis arreglarlo, ¿de acuerdo? Pasa es que yo ahora mismo podría cortar, arreglarlo, ponéroslo y decir, mirad qué bien se quedan con las coletas, pero no, quedan pelillos y defectillos que hay que pulir. Y lo bueno es que ya tenemos una guía hecha. O sea, ya veis, mirad, aquí se transparenta, pues eso es lo que hay que cortar. ¿Veis? Como el pelo por debajo está más corto, eso es lo que hay que cortar, lo que sobra. ¿Lo veis? Mirad qué volumen ya saca. Y esto ya es volumen para nuestro pelito. Pero ahora vamos a pulir. Vamos a hacerlo bien. No os quedéis solamente con... A veces este tipo de pelo, por ejemplo, hay otros que no. Hay otros que con las coletas simplemente el corte ya se queda bien, pero en este hay que pulirlo un poquito más. Y no es difícil. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho el corte de pelo por debajo y lo que sobra ya nos lo da que se transparenta. Que veis que debajo no hay pelo, pues eso que veis que se transparenta y que no va unido con lo de abajo es lo que sobra y que hay que quitar. Porque es la capa de arriba lo que nos va a dar volumen. Mirad. ¿Veis? Y luego, como es normal en nuestro corte de pelo, cuando terminamos de cortar el pelo, en seco nos vamos viendo y lo que va sobrando como plas, 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 plas o plas, 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 siguiendo el patrón del rizo. ¿Veis qué volumen? Voy a peinarlo. Mira, ¿veis? Os voy a enseñar así en oblicuo el pelo rizado, siguiendo el patrón del rizo. Pulimos. Esto ya son... Esto es pulir el pelo, pulir el corte de pelo, ¿vale? A ver si lo veis bien, no sé si lo veis bien. Ahí sí que lo veis bien. Esta es la parte de adelante, que se ha cortado menos. Y los pelillos
que se han quedado sueltecillos, en seco. Y aquí sí que es fácil seguir el patrón de vuestros rizos. Mirad, corte bob. ¿Lo veis? ¿Cómo se ve toda la forma? Más marcado. Todavía se transparenta. Pero aquí ya sí, como no tiene patrón de rizo no se lo puedo hacer, pero esto lo hacéis, esto que estoy haciendo ahora, tenéis que cortarlo en seco y siguiendo el patrón de vuestros rizos, así. Cada mechón de rizos que tengáis, entonces lo hacéis. ¿Para qué? Para no deformar y quitar el rizo. ¿Veis este patrón? Pues si tenéis que cortar el patrón de rizo. Ya ve cómo me pongo yo. ¿Veis cómo va? Va para abajo. Pues ahí, en la parte que va para abajo, en la misma dirección del rizo. ¿De acuerdo? Aquí me veis que no me esmero mucho en el patrón porque es que no hay patrón. Le ricé yo el pelo, pero ya le he cortado todo lo que le ricé. La capa de arriba es la que nos va a dar el volumen a este pelo para que no se quede muy chafado. Porque a nosotras, por lo menos a mí, me gusta que el pelo tenga volumen. La base del corte ya lo tenemos. Ahora es no deshacer el patrón del rizo. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos? Soltar el pelo. Ahora le damos libertad. Y veis, lo que quiero que veáis es el volumen que se os va a quedar. Y esto lo he puesto sin arreglar ni nada. Ni lo voy a secar ni nada. Pero veis cómo se queda. ¿Veis? Estoy igualando los lados en seco. A mí me gusta dejar cortar más, hacer los detalles y todo eso en seco. ¿Por qué? Porque veis cómo va vuestro rizo. ¿Veis? Hoy se me está encogiendo mucho de aquí, pues no corto más. Lo igualo de este lado, pues lo corto, pero siguiendo el patrón. A veces, por internet hay vídeos que en un momento, ¿veis? Dice, se lo hacen y en un momento se lo han cortado. Sí que es verdad que se lo han cortado en un momento, pero es que hay que pulir un poquito. Los cortes de pelo con moñetes están bien, algunos se quedan impecables solamente con los moñetes, pero cuando es un corte de pelo como este, que es tan definido, hay que trabajarlo. No soy peluquera, por si alguna lo dudaba, no soy peluquera. Y veis, se puede hacer. Lo que pasa ahora es que a algunas de vosotras os gusta así, con las capas largas, pero para que las que os guste llevar un poquito de flequillo con forma, porque así veis los defectos. Por ejemplo, estaba larguito, tenía defectos, pues lo podemos recortar. Porque las coletas nos marcan el corte, pero luego hay que definirlo mejor. ¿De acuerdo? Luego hay que ayudar a definirlo mejor. Marcamos el corte. ¿Veis? Ya vemos la forma. Ya vemos la forma. Esto es un corte bob. En toda regla, para cortar en casa, sin miedo y con paciencia. Y poco a poco, no lo olvidéis. En casa, que si nos pasamos con el corte de pelo, luego no podemos hacer esto y nos llevamos un disgusto. ¿Veis? Tenemos el corte bob y con paciencia se va arreglando, con paciencia. No penséis que solamente con las coletas ya va a estar, no, hay que pulirlo.
Y está bien porque así jugamos con nuestros mechones de pelo rizado. Paciencia, no cortéis de más. Este corte se basa en que se vea esta forma. Aquí sobra, pues mira, en seco. Y que se vea bien la forma para que cuando vayamos por la calle y el aire nos mueva el pelo, aún así, y lo trabajamos lo que haga falta. Que esto es lo que nos va a dar los retoques finales, lo que nos va a dar que el pelo nos guste. Y esto es muy sencillito, ¿eh? Esto es en seco y lo vais viendo muy fácil. Si a la primera os queda bien y os gusta, no hagáis nada más, dejadlo. ¿Veis? Si luego a esto ya le metéis nuestros rizos o le metéis las que tengáis el pelo liso, os lo alisáis, pues ya se ve que queda perfecto. Yo os lo voy a dejar así para que veáis, sin nada, sin arreglarlo. Ahora igualamos. Las dos puntas se tienen que ver igualaditas. Volumen. Esto sería un corte bob. Si así, sin arreglar ni nada, se ve bien, imaginaros cuando le deis la forma de secado, cuando lo estilicéis con secado. ¿Queréis llevar flequillo? ¿Queréis hacerle un flequillito? Limpio. ¿Veis? Este es un corte de pelo que tiene que verse muy definido. Si así, sin darle la forma, sin trabajarlo, sin hacerle nada, por si un día os lo queréis dejar suelto. El flequillo, desde donde empiezan, desde la parte superior de las cejas, hacemos un triangulito. Donde se corten con la otra línea de la parte superior de las cejas, ya tenemos el triangulito aquí. Hacemos así, ponemos los dedos por debajo, le damos la vuelta, estiramos y a la altura de la nariz. No cortéis menos porque se os va a ver el pelo muy cortito. No cortáis nunca menos de la nariz desde mi punto de vista, porque el pelo encoge y se nos queda por la mitad de la frente y eso no nos gusta nada. Ahora, en este caso desfilamos. Si tenéis el pelo rizado, no desfiléis. Y ahora unimos con los lados. Ya sabéis que hay que unificar la forma del rizo, Ahora hay que unificarlo con el... Hacemos un piquito aquí, igual que en el otro sitio. Y unificamos. Aquí este piquito. Os lo podéis dejar así, pero ya tenéis un flequillito sin quitar la forma del corte bob. Hasta que os guste. Esto ya es a gusto del consumidor. Y aquí está nuestro corte bob. Frontal, lado, otro frontal. Como veis, da mucho volumen. Y el otro lado. En nuestro pelo rizado, pues ya se quedaría todo rizado. Queda una pirámide así.
se quedaría todo rizado. Para mi gusto, este es el mejor corte de pelo cuando luego te lo quieres volver a dejar largo. Que quieres llevar una temporadita el pelo corto, porque como veis este está liso, pero nosotros este corte de pelo ya se nos quedaría cortito. Y muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que paséis una feliz semana. Hasta pronto.